Prepárate para adentrarte en el oscuro y apasionante mundo de los cárteles de la droga en México. En este video te revelaremos los secretos, las intrigas y los misterios que rodean la vida y la muerte de Edgar Guzmán López, el hijo del infame El Chapo Guzmán. Desde la lujuria de un imperio criminal hasta venganzas mortales y giros impactantes, esta historia te mantendrá en vilo hasta el final. ¿Fue un ajuste de cuentas, una confusión fatal o una trama aún más retorcida? Estoy seguro de que has oído hablar de la trágica suerte que sufrió el Cholo en sus últimas horas después de traicionar al CJNG. Pero, ¿qué ocurrió con el hijo del Chapo? ¿Qué hizo para merecer un asesinato tan cruel en plena luz del día? Y lo más importante, ¿qué sucedió en sus últimas horas? En el aire, a menudo se hace referencia al cártel de Sinaloa como la organización de narcotráfico más grande y poderosa del mundo. Tiene una vasta red de operaciones que se extiende por todo el mundo y es responsable del contrabando de drogas por valor de miles de millones de dólares cada año. Un imperio de tanta influencia y poder necesita un heredero para continuar con su legado. El Chapo eligió a su hijo primogénito y favorito para ser su sucesor, Edgar Guzmán López, nacido el 30 de mayo de 1986. Desde el momento en que abrió los ojos, Edgar se encontró rodeado de poder, influencia y peligro acechando en cada rincón. Axel, el hijo mayor del Chapo, con su primera esposa Griselda López Pérez, fue preparado para involucrarse en las actividades criminales de su padre desde muy joven y creció en un rancho en la ciudad mexicana de Jesús María. Fue entrenado junto con un grupo de jóvenes sicarios bajo la dirección de su padre, aunque incluso cuando era adolescente circulaban rumores de que supervisaba algunas de las operaciones de drogas del cartel de Sinaloa. A pesar de ser el príncipe coronado de un imperio despiadado, Edgar era conocido por su humildad y comportamiento tranquilo. Además, era ambicioso y completó su educación temprana. Edgar era parte de una nueva generación de narcotraficantes conocida en México como Narcos Juniors. Los narcos de segunda generación han existido en México durante casi tanto tiempo como el negocio, pero desde la década de 1970, los hijos e hijas de los capos han estado tomando una ruta diferente en lugar de simplemente seguir los pasos de sus predecesores de inmediato. Han asistido cada vez más a las mejores escuelas, a veces incluso extranjeras, para aprender sobre negocios. Todas estas notables cualidades, junto con la confianza de su padre, llevaron a Edgar a ser seleccionado como el próximo líder del cartel de Sinaloa. Sin embargo, el destino tenía otros planes reservados para Edgar, ya que trágicamente su vida fue brutalmente truncada antes de cumplir los 22 años. El príncipe murió el 8 de mayo de 2008. El Día de la Madre estaba a la vuelta de la esquina y Edgar estaba preparando con ansias una gran sorpresa para su amada madre. Había ido a un centro comercial en Culiacán, Sinaloa, a comprar víveres para la gran celebración que se avecinaba. En ese momento lo acompañaban su primo César Ariel, Laura y su amigo Arturo Mesa Casares, hijo de Blanca Margarita Casares, conocida como la Emperatriz, a quien el gobierno de Estados Unidos identificó como una lavadora de dinero para el cartel de Sinaloa. Cuando los tres hombres salían del centro comercial y se dirigían al estacionamiento, se encontraron con un estruendo ensordecedor y un escenario horrible. Un letrero en la pared superior del centro comercial, a solo unos centímetros por encima de sus cabezas, estalló en llamas después de ser alcanzado por una bazuca. Más de 40 hombres fuertemente armados, blandiendo rifles AK-47 y chalecos antibalas, saltaron de sus vehículos con intenciones mortales. Los tres jóvenes intentaron huir a casa, pero sus esfuerzos fueron en vano. Sin previo aviso, los asaltantes desataron una ráfaga de balas a quemarropa, disparando más de 500 balas contra las víctimas indefensas, acabando con sus vidas. Los despiadados asesinos escaparon rápidamente en sus camionetas, dejando atrás los cuerpos completamente irreconocibles de tres hombres que yacían en un charco de su propia sangre. Decir que hay más en la muerte de Edgar de lo que uno pensaría sería quedarse corto, pero sobre eso hablaré más adelante. De todos modos, la noticia de la muerte de Edgar sacó
sacudió a toda la nación. El dolor que consumió a su padre, el Chapo, era tan inmenso que ordenó la compra de cada rosa en Culiacán para el funeral de Edgar. Esto dejó a los vendedores sin tiempo para reponer flores para el Día de la Madre, pero el dolor del Chapo era demasiado grande para considerar las necesidades de cualquier otra persona durante el funeral. Un famoso artista mexicano realizó un corrido titulado 50,000 rosas, contado desde el punto de vista del Chapo, representando su inmenso dolor. Mi hijo vio mi fuente de felicidad, así como mi tristeza. Gracias a Dios te extrañaré. Eres mi confidente, mi mano derecha, decía la canción. Por otra parte, la madre de Edgar, llena de rabia, habló con los medios mexicanos expresando su frustración por el constante etiquetado de sus hijos como narcotraficantes. Estaba cansada de ser asociada con la notoria reputación de su marido y quería distanciarse ella y su familia de ello. Además, los sinaloenses también temían las posibles represalias del Chapo por la muerte de su hijo, por lo que decidieron mantener voluntariamente un toque de queda, confinándose en la seguridad de sus propios hogares durante días. La pregunta en la mente de todos era: ¿quién se atrevería a matar al hijo de un hombre infame por disolver a sus enemigos en ácido? Tal vez alguien sea vil, o tal vez alguien esté cumpliendo una orden que nunca pudo rechazar en una enredada red de violencia. La culpa por el asesinato de Edgar fue inicialmente atribuida al cartel de Juárez, y dado el feroz conflicto en curso entre los cárteles de Juárez y Sinaloa en Culiacán y Navolato, tenía sentido que el imperio de la droga proporcionara una explicación plausible. Sin embargo, Frida Muñoz Román, la viuda del hijo del Chapo, declaró públicamente que los perpetradores responsables del asesinato de su marido, que dejaron a su joven hija huérfana de padre, eran sicarios asociados con los hermanos Beltrán Leiva. Ahora debes estar pensando, ¿quiénes son exactamente los hermanos Beltrán Leiva y por qué querían que el hijo del Chapo muriera? Los hermanos Beltrán Leiva, Héctor, Alfredo y Arturo, eran figuras notorias en el inframundo mexicano. Los hermanos crecieron en poder a mediados de la década de 1980, pero durante las siguientes 2 décadas permanecieron como personajes secundarios en el mundo del narcotráfico. Arturo Beltrán Leiva era el líder de la familia y él y sus hermanos trabajaron durante años como pistoleros a sueldo del Chapo y eventualmente se convirtieron en sus socios comerciales. Además, cuando el Chapo fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad, los hermanos ayudaron a garantizar que su encarcelamiento fuera lo más lujoso posible, hasta que finalmente el Chapo escapó de la cárcel en 2001. Entonces, ¿qué cambió cuando uno de los hermanos, Alfredo, fue arrestado a principios de 2008? Arturo acusó al Chapo de haberlo entregado. Esto marcó la división oficial entre los hermanos y el Chapo. Se separaron del cartel de Sinaloa y formaron su propia organización, alineándose con los mayores rivales del cartel de Sinaloa, incluidos los Zetas. Esta decisión desencadenó una serie de guerras territoriales mortales y los hermanos, especialmente Arturo, se ganaron una reputación de sed de sangre grotesca. Solo unos meses después, Edgar fue asesinado y muchos creyeron que era más que una simple coincidencia, pero esa era una de las 2 teorías que existían. La segunda teoría sugiere que los sicarios responsables de la muerte de Edgar estaban liderados nada menos que por uno de los secuaces de su padre. Un pistolero anónimo del cartel de Sinaloa le dijo a un periódico mexicano que la muerte de Edgar fue un error. Sabemos que va a ser porque aunque los errores ocurren y a veces puede que no sea culpa de nadie, igual hay que pagar por ello. En este caso, solo la muerte cubrirá este error. Se cree que el mismo Chapo ordenó la ejecución de un joven llamado Israel Rincón, también conocido como El Gacho, debido a su asociación con los hermanos Beltrán. La responsabilidad de llevar a cabo esta operación recayó en Gonzalo Isunza, conocido como El Macho, un jefe asesino de Ismael El Mayo Zambada, cómplice del Chapo y cofundador del cartel de Sinaloa. Intercambiaron instrucciones de comunicación y consultas a través de radios, preparando el escenario para la inminente tragedia. El destino también jugó una mano cruel, ya que El Gacho estaba presente en el mismo centro comercial que Edgar y sus amigos en esa fatídica noche. Eran alrededor de las 8:30 de la noche y la oscuridad había envuelto la ciudad,
por lo que cuando los tres jóvenes salieron del centro comercial, el macho, asumiendo erróneamente que eran el gacho y sus asociados y sin pensarlo dos veces, ordenó a sus hombres abrir fuego contra él. Esto convirtió toda la situación en un caso catastrófico de identidad equivocada. Mucha gente cree que esta es la posibilidad más creíble, ya que más tarde se descubrió que el arma utilizada en los asesinatos tenía un sorprendente parecido con la que usaba el macho. Realmente no puedo evitar preguntarme acerca de la confusión que debe haber consumido al Chapo al enterarse de que su amado hijo fue víctima de una orden que él mismo había emitido. Pero hablando del Chapo, ¿no te preguntas también qué hizo para vengar a su hijo? Bueno, técnicamente nada, y su respuesta tardía dejó a todos en shock. En ese momento, un periodista mexicano incluso escribió que el jefe del cartel de Sinaloa parecía haberse vuelto misericordioso después de la muerte de su hijo, ya que no hubo represalias. Pero con todo lo que sabemos sobre el Chapo, ¿realmente crees que es el tipo de hombre que simplemente se quedaría sentado y no haría nada? Ciertamente, la muerte no vino por casualidad. Solo unos meses después de la muerte de Edgar, Arturo Beltrán Leiva se ocultó después de enterarse de que las autoridades de México y Estados Unidos estaban trabajando excepcionalmente duro para encontrarlo, y no pasó mucho tiempo antes de que lo hicieran. El 16 de diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leiva fue recibido por 200 Marines mexicanos, un helicóptero de la Marina y dos pequeños tanques del ejército en un tiroteo que duró aproximadamente 4 horas. Arturo finalmente fue asesinado a tiros y su cuerpo quedó en el lugar plagado de múltiples heridas. Suena como una coincidencia, ¿no? El 18 de diciembre de 2013, un grupo de trabajo especial formado por cientos de Marines y policías federales se abrió paso por toda la ciudad, donde se sospechaba que se escondía el macho. Después de encontrar su casa segura, desataron una implacable tormenta de balas sobre ella, y el tiroteo duró durante horas, con ambos bandos intercambiando un intenso fuego hasta que finalmente el macho fue asesinado a tiros. ¿No te parece inquietantemente extraño que los dos hombres fueran asesinados exactamente de la misma manera? No puedo evitar preguntarme si estas similitudes son solo una coincidencia o si son una señal de que el Chapo estuvo involucrado en ambos. Después de todo, sabemos que el Chapo tiene muchas conexiones que llegan hasta la policía mexicana, y desde donde lo vemos, el Chapo decidió vengarse orquestando a sus secuaces sin ensuciarse las manos. Fue su orden la que selló el destino de Edgar, y también fue su orden la que selló el destino de aquellos sospechosos de tener su sangre en sus manos.